Juan 14, versículo 28. Ya llevamos varias prédicas con Juan 14. No he podido salir de Juan 14. El Señor me vuelve a meter en Juan. Es que estas enseñanzas sobre Juan o sobre el Evangelio de Juan tienen que ver con Jesús. Bien, versículo 28. Dice: oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Amén. Bien. El Señor dice este versículo, estas palabras: me voy, vuelvo y vuelvo de nuevo al Padre. Vuelvo al Padre y luego vuelvo a ustedes. Pero les dice: alégrense de que voy al Padre. Alégrense de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Bien, hay una opinión errada que tienen algunas personas con respecto a este punto, cuando Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Dicen que cuando Jesús dijo estas palabras, estaba diciendo Jesús que Él era inferior, y de alguna forma se ve inferior, pero no es inferior, que era solo un hombre, que era un profeta. Otros más bien, bueno, este grupo de personas dice que Jesús es un Dios inferior al Padre, y también esto es error, porque Jesús no es un Dios inferior. En la Biblia que ellos usan, para no nombrarlos y no hacerles publicidad porque tendría que pagarnos, ¿no? Dicen que en Juan capítulo 1:1 dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Y esta palabra Dios que ellos tienen en su Biblia es minúscula, o sea, D minúscula. Cuando ponen D minúscula están diciendo un Dios pequeño diferente al Dios todopoderoso, al Padre celestial. Pero Isaías 45, versículo 21, de su misma Biblia, que es la misma de nosotros, dice: no hay otro Dios fuera de Él, o sea, de Dios mismo, no hay otro Dios fuera. Entonces lo que uno ve es: ¿cómo pueden decir que es un Dios pequeño? Y sin embargo, Isaías 45, 21 dice que no hay otro Dios fuera de Dios o del Creador. Entonces, se están contradiciendo. Con esta palabra de decir que el Padre es mayor, que el Padre es mayor que Jesús, han hecho una doctrina. Por eso es lo importante de uno saber quién es Jesucristo, entender quién es Jesucristo. Si nosotros no entendemos quién es Jesús, habrá una confusión. Y esta es la razón por la que Dios está permitiendo que se muestre quién es realmente Jesucristo. Ahora, esta enseñanza del Padre es mayor que yo, para mí me da más claridad con respecto a quién es Jesús. Y realmente cuando uno entiende esta palabra que dijo el Señor Jesús: mi Padre es mayor que yo, y también dice: regocíjense de que voy al Padre porque Él es mayor. Vuelvo y digo, algunos lo ven como diferencia de otro ser. Resulta que no es otro ser, es la misma palabra de Dios, pero que se despojó y tomó forma humana. Entonces, ¿por qué el Señor dijo el Padre es mayor que yo? Hay varias. Uno, Jesús estaba consciente de que era limitado. Jesús estaba diciendo eso, era consciente de que era limitado en la tierra. Pero también sabía que Él era la palabra del Padre
limitada en la tierra. Ajá. Decir el Padre es mayor que yo es lo mismo que, pongan atención a estas palabras, pongan mucha atención. Decir el Padre es mayor que yo es lo mismo que yo soy menor que el Padre. ¿Sí, verdad? El Padre es mayor que yo es lo mismo que yo soy menor que el Padre. Bien. Y menor es similar a decir yo soy menos que el Padre. ¿Sí? El Padre es mayor que yo, es lo mismo decir yo soy menor, y yo soy menor que el Padre, es lo mismo decir yo soy menos. Pero él estaba diciendo era en la tierra. ¿Sí? Pongan atención, porque la enseñanza está en esto. El Padre es mayor que yo. Bien. ¿Cómo entender esto de que el Padre Jesús, es menos en la tierra que el Padre? Fíjense bien, menos en la tierra, no en el cielo, menos en la tierra. ¿Por qué Jesús? ¿Cómo entender esto? Uno, la palabra del Padre en el Padre es creador. ¿Sí? La palabra de Dios en Dios es creador. O sea, Dios creó ¿con qué? Con su palabra. Ajá. Porque la palabra fuera del Padre o en la tierra es limitada, es lo mismo. Ajá. Ahora, un ejemplo. Si alguien da una orden a un inferior, significa a alguien menos. Estando presente, ¿qué ocurre con la persona que está ahí cuando hay una autoridad y un inferior? Como está presente, hay obediencia instantánea. Ajá. ¿De parte de quién? Profesor al alumno. Normalmente debe ser así, ¿no? El profesor da una orden y el alumno obedece de una vez. Otro. Un jefe a un empleado da una orden y obedece. ¿Por qué razón? Primero, porque la está dando, pero segundo, porque está presente. Tercero, un amo a su esclavo. Y cuarto, los padres a un hijo. Cuando alguna autoridad da una orden a otro menor, lo lógico es que obedece porque ahí está. Y más si esa persona es, bueno, al ser autoridad tiene que ser fuerte para que haya una obediencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurriría si esta misma autoridad, los padres, los jefes, el amo y el profesor, no dan la orden estando presentes, sino mandan un mensaje de texto, o mandan por correo, o por teléfono? También habrá obediencia. Sí, tal vez haya obediencia, pero es una obediencia donde harán muecas, donde torcerán la boca, donde quién sabe qué tanto puedan decir, porque como no lo está viendo, ¿verdad que sí es así? O sea, mientras esté presente la autoridad, hay una obediencia a la autoridad, pero mientras la autoridad está en otro lugar y está mandando un mensaje o está llamando por teléfono o por Facebook, o por correo, o por Twitter o por tantas redes sociales que hay, que ya uno dice, ay, ya me quedo con el Facebook nomás porque eso con tantos inventos que hay, ¿verdad que sí? Y a veces uno como que se aburre, pero después dice, si no lo uso, me quedo soleto. Sí, lamentablemente uno tiene que meterse y es un beneficio más bien después para todos. Bien, entonces, vemos esto. Las palabras sin presencia visible tienen un efecto de obediencia diferente. Significa, estas palabras son menores o menos de quien las da. Ajá. Con esto que estoy diciendo, sí podemos entender esta parte. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, o yo soy menor que el Padre. Dios dio una orden desde el principio, y la orden es, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Se hizo la luz. Ajá. El Padre es mayor o más grande con su palabra. Jesús en la tierra, ¿quién era? Jesús en la tierra era la misma palabra de Dios que Dios envió a la tierra, al vientre de una mujer, y se formó en el vientre limitada. Esa palabra limitada creció, caminó
se hizo un hombre semejante a los demás, era la misma palabra de Dios encarnada. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá. Entonces fíjense lo que les hablé sobre la orden de una autoridad estando presente y la orden de la misma palabra no estando presente, sino la pura palabra. Jesús, siendo la palabra de Dios en carne, era de alguna forma como un mensaje, era de alguna forma como el teléfono, o era de alguna forma como una de las redes sociales que está la misma palabra, pero no se ve la gloria del Padre, sino que solamente ven a un hombre. Entonces el hombre representa de alguna forma, aunque es un hombre y es la palabra de Dios, como si fuera un mensaje, como si fuera la misma palabra, pero no igual que cuando la habló Dios en la creación. Ajá. El Padre es mayor o más grande con su palabra dentro de él. Por eso Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Ajá. ¿Cómo es esto? Pongan atención. Dios es creador. Por eso dije, Dios dijo, y lo que dijo se hizo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando Dios al comienzo habló y se creó? Ahí estaba su palabra, estaba el Padre y estaba su Espíritu. ¿Sí? ¿Entendemos eso, verdad? Dice, y el Espíritu de Dios se aleteaba sobre las aguas. Ahí estaba el Padre en su plenitud. ¿Por qué? Porque estaba con su palabra y estaba con su Espíritu. Hay una diferencia entre el Padre completo, podríamos decir esa palabra y después le vamos a cuadrar. Ahora a la palabra sin el Padre en la tierra. O sea, visible, porque no podía estar. Ajá. Entonces pongan atención. Dios creó, dijo y se hizo. ¿Qué más es Dios? Con su palabra en él. Es todopoderoso. 2 Corintios 6:18 dice, y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando Dios habló también con Abraham, que habló a través de un ángel, y habló a través de Manoah, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para poder adorarte, rendirte culto, para poder saber quién eres tú. Y le dice, Señor, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Verdad? Bien, entonces pongan atención, Dios es creador, es todopoderoso, estoy hablando del Antiguo Testamento. Dios tiene poder sobre el mar, sobre la creación. Cuando Moisés iba huyendo con el pueblo de Israel, huyendo de los egipcios, dice que atrás venían los egipcios y se consiguieron el mar, o sea, no había por dónde pasar. Entonces Moisés dice, Señor, ¿y qué hacemos? Él dice, estira la vara. Y cuando tocó la vara, dice, se abrirá el mar. Ajá. ¿Quién hizo que se abriera el mar? ¿Sería Moisés? No fue Moisés, fue el mismo creador el que dio la orden o el que permitió que el mar se abriera y pasaran ellos en seco. Ajá. Esto lo hizo el creador, el todopoderoso. Cuarto, ¿cómo es esto de que el Padre es mayor? Juan 5:26 parte A dice lo siguiente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, pongan atención, el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, existe por sí solo, es lo que quiere decir esto. El Padre tiene vida en sí mismo. 5. El Padre resucitó, pero ¿a quién? A un ejército. Ezequiel 37, 9 al 10, le hablaba el Señor a este hombre y le dijo, profetiza, exactamente dice en el 9. Entonces me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice Adonai, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron sobre sus pies una multitud grande en extremo, como un ejército. Bien, ¿qué más tiene el Padre? Tiene gloria,
Éxodo 24, muchos versículos hay, tomé este solamente. Éxodo 24, versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, pero la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Fíjese, la gloria de Dios cubrió todo. Y por último, solamente puse estos puntos, no quiere decir que son los únicos, hay mucho más que decir del Padre Celestial. En sí, ¿qué veo yo con esta enseñanza? Yo le estaba pidiendo mucho al Señor, porque realmente, de alguna forma, el Señor ha permitido conocer a Jesucristo. Y también de alguna forma nos ha permitido conocer al Espíritu Santo. Y podríamos decir que conocemos al Padre, pero yo sabía que había algo más. Y esta enseñanza lo que muestra es lo que es el Padre. Y esto es algo, para mí es una bendición entender más de Dios, más de lo que es Dios. Y hoy más bien más de lo que es el Padre. Pero para conocer al Padre es a través de Jesucristo. Amén. Bien. Y 7, todo lo sabe. Hechos 1:7. Les dijo, no os toca a vosotros. ¿Quién dijo esto? Jesús a los discípulos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos le estaban preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Porque Él había resucitado. Y le dijo, no les toca saber a ustedes el tiempo, que lo sabe solo el Padre en su poder, en su potestad. Él es el único que lo sabe. Mateo 24:36 también le preguntan. Y Él dice que no lo sabe Él, sino solo el Padre. Bien. Fíjese en los 7 puntos que le hablé con respecto a lo que es el Padre. Todo lo que el Padre hizo en el Antiguo Testamento. Algunos puntos de lo que hizo en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué diferencia nosotros podemos ver de lo que hizo el Padre en el Antiguo Testamento de lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento en comparación a lo mismo que hizo el Padre? Pongan atención. Dios dijo, sea la luz. Jesús no dijo, sea la luz. Jesús en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? El Padre dijo, sea. El Hijo dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, hay una diferencia, aunque uno se pone a mirar y tal vez diga, no, pues como igual, no. Dios dijo, sea, el Hijo dijo, yo soy. O sea, el Padre creó y el Hijo, lo que les quiero mostrar es que el Hijo en la tierra era limitado. El Padre dijo, yo sea, y Él dijo, yo soy la luz del mundo. 2. El Padre es todopoderoso. Ahora fíjense Jesús, Mateo 28:18, después de que resucitó, dijo, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjese, se me dio, no soy todopoderoso, se me dio. Pongan atención y no se van a confundir como dijo Miguelito. No me confundan. Yo no soy tu amigo Miguelito, yo soy el pastor Giovanni. Pero Miguelito dijo, no me confundan. Bueno, entonces pongan atención. Con esta enseñanza pareciera una confusión, pero ustedes van a ver claridad en la enseñanza. Porque cualquiera puede decir, bueno, pero está como hablando raro. No. Jesús en la tierra era limitado. Por eso Él dijo, todo poder me fue dado. El Padre era y es todopoderoso. Tercero, ¿qué hizo Dios? Abrió el mar. ¿Qué hizo Jesús? Caminó sobre el mar. Jesús no abrió el mar. Jesús caminó sobre el mar. Pedro le dijo, es un fantasma, se asustaron y dijeron, ven.
vino caminando, hizo lo mismo, pero hay una diferencia del Padre con el Hijo, aunque la palabra es la palabra del mismo Padre, pero la palabra del Padre en la tierra despojada es limitada. Amén. Bien. Cuarto, en Juan 5:26, parte A, dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Ahora la parte B dice, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Si habrá diferencia o no hay diferencia? El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo recibió del Padre el tener vida en sí mismo. O sea, eso es limitación, aunque tener vida en sí mismo es eternidad. 6. El Padre mostró su gloria con el pueblo de Israel. El Hijo, Juan 17:5, dijo, Padre, dame la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Significa que Él no tenía la misma gloria que ante el Padre. 6. Le preguntan a Jesús, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vas a restaurar? Y Él dice en Mateo 24:36, que no lo sabe el Hijo, que no lo sabe Él, sino lo sabe es el Padre. Ajá. Entonces, con todo esto, lo que uno puede ver es que realmente había una limitación, hoy no la hay. Pongan atención, hoy el Hijo con el Padre no tiene limitación, el Hijo y el Padre es lo mismo. Pero cuando estaba en la tierra había limitación y por eso Él dijo estas palabras, el Padre tiene vida en sí mismo y le dio al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre tiene toda la gloria, pero dame la gloria que tenía. Bien, ahora pongan atención. Otro ejemplo muy bonito, para mí es muy bonito, no sé para usted, pero esto me enseñó a mí y me está enseñando a mí con respecto a cómo es que el Padre es mayor. ¿Cómo hizo el Creador al hombre? ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? Génesis 2, versículo 21 al 25, dice lo siguiente. Entonces dijo Elohim, el Señor hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró toda la carne en su lugar. Y de la costilla del Señor, que el Señor había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó. Hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por eso será llamada varona. Bien, con todo esto lo que podemos ver es que el ser humano, ¿cómo está formado? El ser humano solo cuando Dios lo creó, pongan atención, cuando Dios hizo al hombre, después de que Dios permitió que el hombre se durmiera y le sacó una costilla, antes de que pasara esto, si ustedes miran bien, Génesis 2, versículos antes del 21, ustedes van a ver que el hombre tuvo la autoridad para darle nombres a todos los animales. O sea, el hombre estaba solo y tenía sabiduría. El hombre tenía ese poder. El Señor le había dado esa autoridad. Después de que le dijo, ponle nombre a todos los animales, fue que Él permite que se duerme. Ahora, ¿por qué razón? Porque todos los animales tenían pareja y Él no tenía a nadie. Y no veía una ayuda idónea. El Señor no veía ayuda idónea para Él. Entonces, por eso permitió que se durmiera, le sacó una costilla. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Cuando Dios le saca una costilla al hombre, ¿cómo queda el hombre? Incompleto. Estarán dando muchos conceptos y opiniones, pero no las vamos a oír. Si no, aquí se vuelve una fiesta. ¿Cómo quedó el hombre? Sin una costilla. Pero, ¿qué ocurrió cuando Dios de esa costilla hace una mujer y se la presenta al hombre? Dice el hombre, esta es hueso de mis huesos. O sea, algo sabía que se la habían sacado, pero que ahora estaba por fuera. La costilla de Adán estaba por fuera. Por eso dice ese pasaje, por eso el hombre dejará a los padres y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. O sea, los dos son uno. ¿Sí? Esto nosotros lo hemos entendido. O sea, unos dicen la media naranja, pero no es la media naranja, es la costilla. Porque no es ninguna naranja, sino sería un naranjón grande. No, la costilla. Pongan atención. El hombre tenía sabiduría para darle nombre a los animales, pero como le faltaba, no le faltaba nada al hombre estando solo. Pongan mucha atención. Al hombre no le faltaba nada porque él tenía la autoridad para darle nombre a todos los animales. Pero al sacarle las costillas, le sacaron una parte del hombre. Ahora el hombre necesita de unirse a esa costilla para poder tener todo el dominio y la sabiduría. Sin la costilla, el hombre le hace falta algo. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja que se casen, que es bueno que estén casados, que el que esté ardiendo se case, que el que se esté quemando se case. Ahora, lo lógico es que siempre tendrá que haber un matrimonio, o matrimonio hombre, mujer, siempre tiene que ser así, y es la forma para que el hombre y la mujer funcionen bien. La mujer sola es una costilla sola, sin la otra parte. Pero el hombre solo le hace falta. Ahora, el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, dice que si alguno se quiere quedar solo, pero eso es cuando Dios mismo permite que un hombre se quede solo, pero ¿para qué se queda solo? No para que se quede solo por quedarse solo. Cuando el hombre, Dios permite que se quede solo, es para que se consagre al Señor solo. O para que la mujer sola, si se queda sola, se consagre al Señor. Porque estando solos cada uno, les hace falta una parte. Y la única forma es que se unan al Señor cada uno para que esté completo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, el que no se quiera casar, conságrese al Señor. Pero el que se quiera casar, mejor hágalo, porque igual no quiere decir que unidos, hombre y mujer, no se van a consagrar. Sí, porque así es que Dios lo quiere. Pero cuando Dios permite que hayan hombres solos y mujeres solas, es con un propósito. Así que no es como para calmarles un poquito, un calmante a algunos, ¿no? Sino que la misma Biblia dice que es así, ¿no? Bien, pongan atención. Entonces, mire, ¿qué hizo Dios? Dios no se sacó ninguna costilla, porque la Biblia no habla que Dios se sacó una costilla, pero de Dios salió algo, que es su palabra a la tierra. El propósito de su palabra en la tierra es venir a salvar a todo el mundo. Ese es el propósito por la cual Dios envió a Jesús para salvar al mundo. Por esa razón, su palabra fuera del Padre es menor. Es lo mismo que decir hoy que la mujer sin hombre le hace falta algo. ¿Sí? O el hombre sin la mujer están incompletos. Necesitan estar unidos para funcionar mejor. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Vuelvo y les digo, por esa razón el Padre envió su palabra. Fíjese que es algo similar al hombre. Se salió algo de Dios, del Padre, para poder venir a cumplir el propósito. Dice Isaías 55, que Dios envió su palabra y hasta que no cumpliera el propósito, la palabra en la tierra no volvería. Tenía que cumplir el propósito para poder venir. Dios solo hacía las cosas muy bien. Fíjese, abrió el mar, creó todo, ¿con qué? No fue mudo, con su palabra, o sea, con su complemento, con su espíritu, porque Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu, y Dios como Padre, Hijo y Espíritu es la plenitud. Amén.
Por lo menos yo estoy contentísimo de eso, ¿no? Pero ya les voy a explicar más para que ustedes la agarren mejor. Bien. Entonces, esto fue lo que hizo Dios al enviar su palabra. Le hace falta algo al Padre. Ahora el Padre, sin su Hijo en la tierra, no es que está débil, no, pero tenía que volver la palabra al Padre. Por eso dijo Jesús, alégrense de que yo voy al Padre, porque estando yo en el Padre como palabra, es creador otra vez, es todopoderoso para abrir el mar, no resucita de a uno. Fíjese lo que hizo Jesús. Jesús no resucitó un ejército estando en la tierra, Jesús resucitaba de a uno. Cuando Él murió resucitaron más, pero no fue Él. Por la obediencia se cumplió y resucitaron. Pero Jesús iba a donde Lázaro, fue a donde una niña, creo que fue. O sea, eran de a uno, pero el Padre, en su plenitud, en el Antiguo Testamento, le dijo a Ezequías, o a Ezequiel, profetiza. Y era el Padre hablando y el poder del Espíritu obrando. Era el Padre en su plenitud. Mientras que Jesús en la tierra, no era que Jesús no le daba por los tobillos, porque eso no tiene que ver eso. Jesús en la tierra era la palabra de Dios o la palabra del Padre que se despojó y hacía solo era limitación, pero aunque hacía cosas limitadas, tenía un poder, el del Espíritu Santo sobre él. Amén. Bien. Creo que la hemos agarrado bastante, ¿no? Yo sé que por aquí muchos están como que hacen así. Bien. Ahora pongan atención a esto. Por no saber quién es Jesucristo, la gente pide mal. Por no saber quién es Jesús o quién fue Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que hoy están pidiendo al Jesús. ¿Pero a cuál Jesús? Al Jesús que estuvo en la tierra. ¿Y cómo es esto? ¿Será que es malo pedir al Jesús que estuvo en la tierra? Es que eso era para el tiempo de los discípulos. Pero ya nosotros no estamos en el tiempo de los discípulos que estaban con Jesús. Nosotros estamos en el tiempo de nosotros, que somos discípulos, pero con Jesús en el Padre, que es muy diferente que Jesús con los discípulos en la tierra. Cuando usted entienda esto, que lo están entendiendo, y que gracias a Dios por el Señor mostrar esto, uno puede decir, ahora entiendo lo de Jesucristo, ahora entiendo lo que el Señor, y por eso es que el pastor, con ese tiquitiqui, dele y dele y dele y dele y dele, pero yo sé que con esta enseñanza van a entender por qué Jesús dijo, el Padre es más grande que yo. Alégrense porque Él es más grande, yo estoy aquí en la tierra, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, pero yo aquí soy la palabra limitada, tengo poder, pero es el del Espíritu Santo en mí. Bien, personas se están quedando con el Jesús de la tierra. ¿Cómo es eso? Pongan atención. Cuando alguien pide al Hijo de Dios que estuvo en la tierra, le está pidiendo al Hijo de Dios limitado, porque no podía estar en varios lugares a la vez, porque eso era Jesús en la tierra. Algunos ni siquiera le están pidiendo al Jesús resucitado, sino le están pidiendo, ¿saben a quién? Al niño Jesús. ¿Y sabe cómo lo acomodan? Por los méritos de su infancia, o sea, más atrasado todavía, porque Jesús ni siquiera como niño hizo milagros. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, que fue el primer milagro, y era cuando estaba comenzando el ministerio. Ahí dice, el primer milagro, en todas las Biblias dice lo mismo. Entonces cuando alguien dice, pidámosle al niño de Jesús, o al santo niño de Atocha, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa imagencita? Pidámosle al niño Jesús. O sea, sin darse cuenta, le están pidiendo al Jesús, así sea niño, limitado.
Ajá. Cuando le piden al Jesús en la cruz, le están pidiendo al Jesús que cargó el pecado y muerte, pero no le están pidiendo al Jesús glorificado, porque está en la cruz muerto. Cuando le piden a Jesús que está en la urna, no, pues sí que peor todavía. Le están pidiendo al que ni siquiera ha resucitado. Pero peor aún, cuando le piden a Jesús el que está en una foto. ¿Por qué? Porque le están pidiendo al que tiene ojos y no ve, al que tiene oídos y no oye, y al que tiene boca y no habla. Y hasta dice para el hermano Henry que hasta tiene pies y no camina, ¿no? Cuando le piden una imagen, le están pidiendo al Jesús que está en una imagen, en una foto, así sea recuerdo. Ahora imagínense todo el cuento que tiene. No, que el recuerdo, pues imagínense, si ni siquiera habrá respuesta, pero si ni siquiera hay un poder tan grande como hoy el que tiene Jesús, si ni siquiera hay un poder tan grande de el mismo Jesús o foto de Jesús, ahora le están acomodando, no, pues así son los familiares, pídanle también a ellos y por eso tenemos las fotos. Bueno, dejémoslo ahí. Bien, por eso es lo mismo, el Señor está buscando es adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué dijo Jesús de él con el Padre? Pongan atención, Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, pero en Juan, eso fue en Juan 14, versículo 28 y 29. Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo. Pero en Juan 14, creo que es versículo 9, Juan 14, 9, creo que es ese, 8 y 9. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, el que me ha visto al Padre. Pero después dice, el Padre es mayor que yo. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Lo ha visto y el Padre es mayor, entonces ¿usted quién es? Pues es la palabra del Padre. Bien. Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo el Señor. O sea, ¿qué dijo Jesús de él con el Padre? No que alguno haya visto al Padre, es de parte de Dios, este ha visto al Padre. Bien. Ahora ya vamos a terminar, para no hacer tan larga la prédica. Pero es lo siguiente. ¿Por qué Jesús dijo? Ahí tengo 5 respuestas, aparte de la que ya di. ¿Por qué Jesús dijo, el Padre es mayor que yo? 1, porque Él era la palabra del Padre que se despojó para tomar forma humana. Estaba en la tierra limitado, ¿no? Ahora, Jesús también dice, el Padre es mayor que yo, porque cuando Él fuera al Padre, después de que resucitara, era que podía venir el Espíritu Santo. Y todos sabemos que el Espíritu Santo fue en Hechos de los Apóstoles. Antes había venido sobre profeta, sacerdote y rey, y había venido sobre Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y había venido sobre algunas personas, pero era limitado. El Espíritu Santo no estaba sobre todos. El Señor habló en Joel 2:28 a través del profeta de que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo, y en Hechos de los Apóstoles se cumple la venida del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles, o sobre todos los que estaban reunidos esperando la promesa del Padre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué el Espíritu Santo no pudo venir antes? Porque tenía primero que venir Jesús a morir, a cumplir, para poder regresar al Padre, y desde el Padre, dice Juan 14:26 y Juan 15:26, creo que también dicen los dos, en una dice, desde el Padre les enviaré, y en otra, en Juan 15:26, yo les enviaré del Padre. O sea, en las dos dice, les conviene que me vaya porque desde el Padre les enviaré, y luego dice en la otra, el Padre enviará en mi nombre. O sea, tiene que ver Jesús con el Padre, pero también el Espíritu Santo, para que viniera sobre todos, tenía que venir Jesús a cumplir en la tierra. Y por eso Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, porque desde el Padre podía enviar su Espíritu sobre todos los seres humanos. Ajá. Otra razón. Jesús les estaba diciendo,
Si ustedes vieron milagros, con decir el Padre es mayor que yo, si ustedes han visto milagros, si ustedes han visto cómo hay liberación, si ustedes han visto que Lázaro resucitó, si ustedes han visto que la suegra de Pedro se sanó, si ustedes han visto que muchos milagros, dice que si se hubiesen escrito no cabrían los libros de tantos milagros que hizo el Señor. Si se han visto milagros sobrenaturales con Jesús en la tierra, ahora, ¿cómo será cuando Jesús vaya al Padre? Y cuando nosotros invoquemos el nombre de Jesús, no estamos invocando el nombre de Jesús que estuvo en la tierra, sino estamos invocando el mismo nombre de Jesús, pero que ahora es glorificado en el Padre Celestial. Amén. Bien. Ajá. ¿Por qué el Señor dijo el Padre es mayor que yo? Porque entenderán lo que no entendieron. Fíjese que el Señor le dijo, la predicación que di hace poco, en aquel día, ¿recuerda? En aquel día entenderán. ¿Por qué Él dijo en aquel día? Porque estando Él, limitación había, y cuando viniera el Espíritu Santo, era lo mismo de Jesús. Porque fíjese lo que dijo el Señor de Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús del Espíritu Santo? Dijo, cuando venga el Espíritu, no vendrá con un mensaje distinto, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, el Espíritu Santo en la tierra no vino a decir algo distinto a lo que dijo el Padre, sino que el Espíritu Santo cuando vino y está hoy con nosotros es para decir lo mismo que dijo Jesús y lo mismo que dijo el Padre, pero ahora es diferente. Por esa razón es que nosotros hoy entendemos más y por esa razón, fíjese, si el Señor Jesucristo, pongan atención, en Efesios 3, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo dijo que en los postreros días, de alguna forma estas palabras son así, que en los tiempos anteriores no se había dado a conocer o no había tanta revelación como la que recibieron los apóstoles. ¿Por qué razón estaba diciendo el Señor eso? Porque los apóstoles, antes de los apóstoles, no estaba Jesús, que era la misma palabra en la tierra explicando lo que el Señor les estaba diciendo. Solamente recibían de ángeles, solamente recibían del ángel del Señor, pero no era la misma palabra. Y si los apóstoles entendieron más que los de antes, por eso el pueblo de Israel no entendió. Ahora más se entiende con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo glorifica a Jesús y glorifica al Padre. Amén. Bien. Por esa razón él dijo, entenderán. Van a entender cuando venga el Espíritu Santo. Y 5, Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, porque cuando el apóstol Pablo dijo esas palabras, Filipenses capítulo 2, de que al Hijo le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Creo que Filipenses 2, 9 y 10. Dice este pasaje, nos muestra este pasaje. El apóstol Pablo no estuvo con Jesús como estuvieron los 12 apóstoles. El apóstol Pablo tuvo más revelación que los apóstoles, aunque no estuvo con Jesús como ellos. Es como para un examen, que es fácil de responder, y yo porque la entiendo, ¿no? Ustedes también la entienden, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué el apóstol Pablo entendió más que los apóstoles si él no estuvo como Jesús estuvo con los discípulos? Por el Espíritu Santo. Él tenía más revelación que los apóstoles. Ellos estaban con él y el Señor les decía, uy, ¿hasta cuándo? Ya no me los aguanto. Señor, mandamos a bajar fuego del cielo. Y decía, ay, Dios mío, algún día ustedes van a entender, algún día van a entender. Yo creo que hasta lloraría. Pero diría, ni siquiera una hora estuvieron conmigo orando. Oren para que entiendan. Algún día, les decía el Señor. Ahora el apóstol Pablo tuvo más claridad. Y el apóstol Pablo dijo esa palabra. O sea, el apóstol Pablo recibió revelación y por eso él dijo que al Hijo le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que quiere decir toda esta enseñanza?
para cerrar y finalizar. ¿Qué es lo que quiere decir? Si el Padre hizo milagros sobrenaturales, abrió el mar, y Jesús también hizo cosas similares, cuando Jesús volviera al Padre, se dio a conocer Jesucristo. Hoy los discípulos predicaron y han pasado 2000 años y la iglesia continúa. Pero los discípulos, los apóstoles, más bien los apóstoles y el apóstol Pablo, ahora no hablaban de ese Jesús en la tierra, sino ellos decían del Jesús resucitado, del Jesús con el poder. Por eso en Romanos, creo que es Romanos capítulo 1, uno de los primeros versículos, dice, Hijo de Dios con poder. Todo esto es para mostrar de que si Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, lo que estaba diciendo es, yo me voy al Padre y voy a hacer lo mismo que hizo el Padre en el Antiguo Testamento, pero ahora glorificado. Y ustedes van a pedir en mi nombre del de la tierra, pero van a usar es el nombre, porque van a proclamar es el nombre que es sobre todo nombre, el que está en los cielos. Amén. Esto nos muestra si nosotros captamos, agarramos, que no es pedir al Jesús de la tierra, porque Jesús de la tierra era limitado. Ahora yo debo regocijarme, como dijo Jesús a los apóstoles, regocíjense, porque ahora yo voy al Padre y el Padre tiene más poder que yo, pero yo voy a estar dentro del Padre. O sea, la palabra estaba limitada, pero la palabra al volver al Padre era otra vez ¿qué? ¿Cómo era Jesús en el Padre? No al lado del Padre, Jesús dentro del Padre, porque es la palabra, o sea, es ilimitado. Por eso dijo, en aquel día pedirán en mi nombre. Pero antes le había dicho, si ustedes recuerdan, el Señor antes les había dicho, pidan en mi nombre. Pero en Juan 16 les dice, en aquel día pedirán en mi nombre. Lo que quiere decir es que cuando nosotros hoy pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, tiene que haber algo sobrenatural. No solamente es caminar sobre el mar, sino que se va a abrir el mar y vamos a pasar. Significa, ese problema, vienen los enemigos persiguiéndonos y nos conseguimos con una pared. Bueno, con Jesús ante el Padre, el mar se va a abrir. Jesús vino a darse a conocer, hoy nosotros lo conocemos, ahora pedimos al Jesús que está en el Padre y el mar se tiene que abrir. Si nosotros pedimos al Jesús que está en el Padre, no solamente resucitará uno, sino que van a resucitar millones y millones. Por eso, ¿por qué? Porque Jesús está hoy ante el Padre o en el Padre. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Pero vamos a no proclamar como Jesús, Jesucito, Chuchito, no, Jesucristo, el gran yo soy, el todopoderoso. ¿Y qué dijo Jesús a través del ángel del Apocalipsis? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes no lo había dicho. Solamente le dijo a Pilato, usted dice que soy rey. Bueno, pues sí, soy rey. Pero Él es hoy Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Les invito a que se levanten. Vamos a orar y vamos a pedir al Jesús, no el de la tierra. Ahora pongan atención, no estoy diciendo que es pecado pedir al Jesús de la tierra. Si alguien quiere pedir, Jesús, tú que estás en la cruz, bueno, pobrecito, pues bueno. Jesús, usted que se quedó como niño, que por los méritos de su infancia, no. Jesús dijo, alégrense porque voy al Padre y el Padre es mayor que yo. Y como dijo el Señor, en aquel día, yo sé que en aquel día van a decir, ajá, ya sí, ya como que la agarré mejor. En aquel día. Vamos a orar.
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar